Imagina ser un hombre de mediana edad, cuyo trabajo consiste en limpiar los restos de kaijus, hasta que un día, un extraño parásito se adentra en tu cuerpo y te transforma en uno de ellos. Así comienza la historia de Kaiju número 8. En la primera temporada vimos el ingreso de Kafka a las fuerzas de defensa, sus primeras misiones y el gran dilema de vivir como humano y como kaiju al mismo tiempo. La trama continúa con un flashback. Kafka y Mina huyen desesperadamente de la destrucción provocada por los kaijus. En medio del caos, las unidades de defensa llegan y él siente un breve alivio. Sin embargo, la situación cambia de golpe. Es rodeado por el cuerpo de seguridad y desde lo alto de una torre ve cómo Mina le apunta con su arma. Kafka está transformado en un kaiju, una figura colosal y poderosa que siembra el caos en la ciudad, hasta que despierta. Todo había sido una pesadilla. Mientras tanto, Mina y Hoshina se encuentran en el lugar donde Kafka los salvó. Hoshina comenta que han pasado 5 días desde el veredicto del juez y aún no hay noticias sobre el destino de Kafka. Mina cambia de tema y pregunta si ese es el día en que los novatos serán asignados a otras unidades. Hoshina confirma. Por su parte, Reno y Haru llegan a la base de Matsumoto y, aprovechando que llegaron temprano, deciden relajarse y tomar fotos. Durante la charla, Haru pregunta qué será de Kafka, preocupado porque ahora que todos saben que es un kaiju, tal vez ya no pueda volver a la defensa. Reno sonríe y le cuenta que, cuando Kafka se transformó, lo que más le preocupaba era si aún podría unirse al cuerpo de defensa. Y Haru no puede creer la sangre fría de ese hombre, asegurando que en su lugar no habría salido de casa en un año. Reno responde con convicción: Kafka volverá, incluso si le cuesta la vida. En la base del 4º escuadrón, Reno piensa que allí se volverá más fuerte y que ahora será él quien proteja a Kafka. Mientras tanto, Kikoru recibe la visita del segundo al mando del 1er escuadrón, Hasegawa, quien viene a llevarla con su capitán. Durante el trayecto, Kikoru no deja de pensar que el 1er escuadrón es la unidad más poderosa de Japón, famosa incluso cuando ella vivía en Estados Unidos. Lo considera el lugar perfecto para fortalecerse, pues prometió detener a Kafka si perdía el control, y para cumplirlo debe ser aún más fuerte. Al llegar, Hasegawa le presenta a Gen Narumi, pero la primera impresión que recibe es la de un excéntrico obsesionado con alcanzar el rango platino. Hasegawa, irritado, incluso lo patea por no limpiar la oficina como había ordenado. Gen responde con indiferencia, pero al enterarse de que Kikoru es la hija de Isao, cambia su actitud. Ella recuerda que, le inspire respeto o no, sigue siendo su superior, así que se presenta formalmente. Gen le dice que se olvide de formalidades, justo cuando suena la alarma kaiju. Con una sonrisa, le dice que solo quiere una cosa de ella: fuerza. El kaiju había aparecido hacía 15 minutos, y en ese corto tiempo el escuadrón de Gen ya había elaborado un plan. Movilizan a todas las unidades, solicitan apoyo de fuego terrestre y misiles, y coordinan la evacuación de civiles. Maniobran al kaiju hacia el norte, pero este destruye un puente. Gen ordena dividirse para limitar sus movimientos, y gracias a la alta sincronización de su equipo, todos con más del 40% de compatibilidad con sus trajes, logran acorralarlo. Entonces, Gen salta desde un helicóptero, clava su arma en el monstruo y concentra toda su energía en un disparo que lo aniquila, tiñendo la ciudad de sangre. Le deja claro a Kikoru que no espera cortesías ni buenos modales, solo poder absoluto. Más tarde, Gen se frustra al ver que Mina aparece en la portada del periódico llevándose el crédito por la victoria y que además tiene más seguidores que él. Kikoru observa en silencio cómo el hombre más fuerte de Japón hace un berrinche. Antes de que pueda seguir quejándose, Hasegawa lo obliga a asistir a una reunión importante. Van a hablar sobre el Kaiju número 8. En otro punto, Kafka entrena recordando las palabras de Isao: si quiere vivir, debe probar su utilidad. Es llamado al despacho del director general. Isao anuncia que lo asignará al 1er escuadrón para combinar al kaiju más poderoso con la unidad más fuerte del país, formando una fuerza capaz de enfrentar cualquier amenaza. Le ordena demostrar toda su fuerza en la próxima misión o quedará fuera. Kafka siente un peso en el pecho, pues lo quieren como arma, no como persona, pero sabe que debe aceptar. Gen, sin embargo, se opone diciendo que él solo basta para mantener la unidad en la cima. Isao lo detiene antes de que se vaya y le advierte que los kaijus están evolucionando como lo demostró el número 10 y que la arrogancia podría destruirlos. Kafka declara que tiene objetivos, responsabilidades y compañeros que confían en él. Gen responde que eso no le importa, solo quiere ver resultados y fuerza absoluta y que, si pierde el control, lo matará y usará su cuerpo como traje. Kafka agradece la oportunidad. Mientras tanto, Hoshina informa a Mina que todos los novatos, incluido Kafka, han llegado a sus nuevas bases. Mina, aunque emocionada, simplemente dice que es hora de entrenar. En paralelo, Isao desciende a unas instalaciones subterráneas donde los científicos lo esperan. Allí, observa un cuerpo dentro de una cápsula.
Justo en ese momento, un violento terremoto sacude la zona, derrumbando casas y abriendo un enorme cráter en la tierra. Los ciudadanos, intrigados y temerosos, se acercan para investigar el enorme cráter que ha aparecido. Algunos comienzan a grabar con sus teléfonos, pero la curiosidad pronto se transforma en terror cuando, en medio del silencio, varios ojos comienzan a surgir desde la oscuridad. No pasa mucho antes de que un enjambre de insectos gigantes emerja del cráter, tomando el control de la ciudad. Sin embargo, antes de llegar a este punto, la historia nos muestra a Kafka entregándose por completo en cada entrenamiento. Aunque termina exhausto después de las prácticas matutinas, no se detiene. Incluso cuando cae la noche, mientras los demás soldados descansan, él continúa entrenando sin descanso, decidido a superarse. Por otro lado, Kikoru, con determinación en la mirada, busca a Gen para solicitarle un entrenamiento especial, pero al abrir la puerta, lo encuentra aquí haciendo una reverencia, rogándole que le preste dinero. Kikoru no da crédito a lo que ve. Gen le explica que, de manera misteriosa, todo el dinero de su cuenta ha desaparecido. Ella, sin dejarse engañar, lo reprende, pues sabe bien que simplemente lo despilfarró. En ese momento, suena la alarma Kaiju. Gen, dejando atrás su actitud despreocupada, anuncia que es hora de acabar con los Kaiju, furioso porque estos arruinaron una importante negociación. Mientras tanto, en Shinagawa, un ejército de hormigas gigantes arrasa con todo a su paso, sembrando el caos. Los civiles huyen hacia el refugio número 56, pero este se llena rápidamente, obligándolos a correr hacia el número 57. Entre el desorden, vemos a dos hermanos escondidos, temblando de miedo. El mayor intenta calmar a su hermana. En el último instante, Gen aparece, los rescata y, antes de irse, castiga al niño por no dirigirse a él por su rango, ordenándole que publique 10 veces desde el teléfono de su madre que él es una persona increíble. En otro sector, el equipo de Miyaki y Kinachi logra eliminar a todos los kaiju de su zona. Ken les recuerda que la seguridad de los civiles es la prioridad, y acto seguido ordena a Kikoru y a Kafka, a quien llama Kaiju número 8, que se dirijan a su área asignada y acaben con la amenaza, priorizando la evacuación. En la base, los científicos monitorean con tensión los signos vitales de Kafka y el estado de los refugios. Isao, con calma, les recuerda que su misión es aniquilar a los kaiju. En la zona de exterminio, Kikoru ya espera. Apenas los monstruos entran en su rango, se lanza con su enorme hacha, derribando a varios con una fuerza que deja a todos impresionados, pero ella no se conforma. Sabe que Ashiro tiene un poder de ataque mucho mayor y que todavía no iguala la velocidad del segundo capitán Hoshina. En pleno combate, Kikoru provoca la molestia de la líder Shinonome por un descuido momentáneo. Esta, aunque la considera agradable, no duda en unirse a la batalla. El resto del equipo, motivado por el deseo de destacar, también entra en acción. Mientras tanto, Hasegawa comenta a Gen que Kikoru es más fuerte que él en sus días de novato, a lo que Gen responde, sin dudar, que él era mejor, pero con un tono más serio, reconoce que algo extraño está ocurriendo. Los kaiju tipo hormiga rara vez emergen a la superficie, y mucho menos en tales cantidades. Su comportamiento le recuerda al ataque de los kaiju tipo dragón en la base de defensa de Tachikawa, lo que le hace pensar que quizás también están siendo controlados. Las hormigas pronto se dirigen hacia Kafka. Isao le indica que es momento de demostrar su habilidad de combate anti-kaiju. Kafka, sintiendo la presión de ser observado, tiembla. Intenta usar una transformación parcial, pero no es suficiente. Teme transformarse por completo y perder el control, como aquella vez que casi mata a Isao, pero sabe que no puede vacilar, debe sobrevivir para cumplir su promesa. Libera su poder kaiju, pero inesperadamente la metamorfosis se detiene antes de completarse. Kafka queda atónito y es lanzado por los aires. Los científicos informan que el número 8 no logró transformarse. Herido y confundido, Kafka apenas tiene tiempo de reaccionar antes de que la base detecte la señal de un kaiju extremadamente poderoso emergiendo justo donde él está. Gen se sorprende. El objetivo de los kaiju es Kafka. Delante de él aparece una hormiga gigante, y sobre ella, el kaiju número 9. Este lamenta haber tenido que salir a la superficie, pero al detectar la señal del 8, no pudo evitarlo. Al ver a Kafka, le pregunta directamente si él es el número 8. Kafka, sorprendido de que pueda detectar kaijus, apenas puede pensar antes de que el 9 lo ataque. Kafka intenta transformarse nuevamente, sin éxito. En la base, informan a Gen que la metamorfosis está fallando y que, a ese ritmo, lo perderán. Gen se dispone a eliminar al número 9, pero otra hormiga aparece, montada por un segundo número 9. Gen se pregunta si es una habilidad de división o si siempre hubo dos.
La situación empeora cuando los kaiju previamente derrotados comienzan a levantarse, más fuertes que antes, como ocurrió en Tachikawa. En todos los sectores se reporta lo mismo. Los kaiju se regeneran. La batalla, que parecía controlada, se inclina a favor del enemigo. Gen comprende el nivel de peligro que representa el número 9. Mientras tanto, los soldados intentan ayudar a Kafka, pero son derrotados con facilidad. El 9 le promete que lo eliminará y recuperará el gran poder kaiju que guarda en su interior. Kafka, esquivando como puede, sigue intentando transformarse en vano. En la base, un general advierte a Isao que lo mejor es que no intervenga, suponiendo que planea actuar si el 8 pierde el control. Le recuerda que el uso constante de armas hechas con kaijus numerados ha acortado su vida y que hacerlo otra vez podría matar. Isao, sin inmutarse, responde que lo sabe, aunque admite que hay algo en esta situación que todavía no entiende. En ese preciso momento, el 9 está a punto de acabar con Kafka, pero Kikoru irrumpe, cortándolo por la mitad. El monstruo se regenera de inmediato. Ella le asegura que esta vez será quien lo derrote. En otro frente, el clon del 9 se enfrenta a Gen, diciendo que lo eliminará rápido para luego ir a ayudar en la aniquilación del 8. Gen solo responde que él es un capitán, mientras que el 8 es apenas un soldado, pero el 9 lo ataca antes de que pueda terminar su frase. Esto enfurece a Gen, quien contraataca con un despliegue de poder imponente. Isao, observando todo, reflexiona que esta es la prueba de que la nueva generación es indispensable para el futuro. Mientras la primera división luchaba desesperadamente contra la amenaza de los kaijus, Kafka enfrentaba una batalla mucho más íntima y compleja, la lucha consigo mismo. Sus intentos por transformarse habían fallado una vez más, dejándolo vulnerable en medio del caos que lo rodeaba. Sin embargo, gracias a la intervención oportuna de Kikoru, todavía seguía en pie. La joven guerrera no solo demostraba una habilidad implacable en combate, sino también un liderazgo nato y una fe inquebrantable en quienes la rodeaban. A pesar de que la situación parecía insalvable, Kikoru tomó la iniciativa y propuso un ataque coordinado. Pero el enemigo, el kaiju número 9, no daba tregua. Atacaba con ferocidad constante, sin darles un solo respiro. Aún así, Kikoru se movía como una tormenta, rápida, precisa y letal. Desde el puesto de observación, Isao la observaba atentamente. Al ver a su hija luchar con tanta pasión, no pudo evitar que los recuerdos lo invadieran. La imagen de su difunta esposa, madre de Kikoru, resurgió en su mente. Madre e hija compartían no solo un talento innato para el combate, sino también ese mismo fuego en el corazón, ese deseo ardiente de proteger a los demás. En un breve y emotivo flashback, vemos a una Kikoru niña observando a su madre con admiración, una heroína imparable, símbolo de valentía y fortaleza. Fue entonces cuando nació la promesa que marcaría su vida. Algún día lucharía a su lado en el cuerpo de defensa, pero ese sueño nunca se cumplió. La muerte de su madre no fue solo una pérdida profesional, sino una herida profunda para la familia. Isao ocultó su dolor tras un muro de responsabilidad, mientras que Kikoru transformó esa tristeza en combustible. Cada movimiento, cada entrenamiento, cada misión llevaba el peso de esa promesa rota que aún intenta honrar. La batalla se intensificaba. Kikoru atacaba sin descanso, pero el kaiju número 9 esquivaba sus golpes con destreza. Solo con el apoyo de Kafka logró finalmente asestarle un golpe decisivo. Y entonces la historia cambió de ritmo, permitiéndonos mirar más profundamente dentro de Kafka. Hasta ese momento, su incapacidad para transformarse había sido una fuente constante de frustración, incluso para él mismo. Pero por fin comprendemos la verdad. Su bloqueo no era físico, sino emocional. Después de su descontrolada transformación y la violenta pelea contra Isao en la temporada anterior, algo había cambiado dentro de Kafka. El miedo a perder el control, a lastimar a aquellos que juró proteger, se había arraigado tan profundamente en su subconsciente que se convirtió en una prisión. Kafka no podía transformarse porque, en el fondo, temía lo que sería capaz de hacer si liberaba todo su poder. Esa desconfianza en sí mismo era su verdadero enemigo, y lo más trágico era que ni siquiera era consciente de ello hasta ahora. Mientras Kafka libraba esa guerra interior en el campo de batalla, el capitán Gen se revelaba como una fuerza imparable. Aunque su traje y armamento ya eran formidables, guardaba un as bajo la manga. Sus ojos, específicamente sus retinas, formaban parte de un arma secreta conocida como RT-001. Estos ojos le otorgaban un poder extraordinario heredado del kaiju número 1, la capacidad de ver unos segundos en el futuro. Gracias a esta previsión, podía anticipar los movimientos del enemigo y reaccionar con una ventaja abrumadora. Con esta habilidad, Gen logró neutralizar con facilidad a otro kaiju número 9, dando a Kafka el tiempo y el espacio necesarios para enfrentar sus propios demonios. Y fue en ese momento cuando Kafka dio el paso que tanto temía. Aceptó lo que era,
se permitió confiar de nuevo en sí mismo, y así el Kaiju número 8 resurgió. Ya no era una criatura guiada por el instinto o el miedo, sino una fuerza con propósito. Kafka rompió las cadenas que lo ataban. Su poder ahora era suyo por completo. En ese instante, el Kaiju número 9 lo reconoció sin lugar a duda. Kafka era el Kaiju número 8. Pero para Kafka ese reconocimiento no era solo eso, sino un momento de absoluta claridad. Se volvió hacia Kikoru y le agradeció, no solo por ayudarlo durante la batalla, sino por sostenerlo emocionalmente cuando él ya no podía más. Entonces se desató el enfrentamiento final entre colosos. La batalla entre kaijus comenzó y todo se redujo a velocidad, poder y destrucción. Kafka se movía con soltura y precisión, como si finalmente se hubiera reconciliado con su forma kaiju. Ya sin el peso de la duda, controlaba su cuerpo monstruoso con maestría. Aprovechando esa nueva conexión con su poder, lanzó un ataque devastador. Con una potencia brutal, tomó impulso y descargó un solo golpe demoledor contra el Kaiju número 9. El impacto fue tan certero y feroz que el enemigo explotó en 1000 pedazos. En el campo de batalla, todos los miembros del cuerpo de defensa observaban con asombro lo que acababa de ocurrir. Kafka había regresado, no solo como un guerrero, sino como un verdadero símbolo de esperanza. Ahora que Kafka finalmente había logrado transformarse en Kaiju, la situación parecía comenzar a mejorar. Tanto él como Narumi habían logrado eliminar al Kaiju número 9, mientras las unidades de apoyo se dedicaban a acabar con los Kaijus residuales. En medio del alivio general, Isao felicitó a todos los involucrados, destacando especialmente a Narumi, a Kafka y a su propia hija, quien no pudo evitar sentirse profundamente orgullosa al recibir el reconocimiento de su padre. Por un instante, todo parecía indicar que la amenaza había terminado. Sin embargo, Narumi no bajaba la guardia. Algo no encajaba. Pero antes de que pudiera reflexionar más, las alarmas de la base comenzaron a sonar. Una nueva señal de un kaiju de gran poder había sido detectada. El kaiju número 9 había reaparecido, pero en un lugar completamente distinto. Resultó que lo que habían enfrentado antes no era más que copias creadas como distracción. El verdadero enemigo tenía un objetivo mucho más ambicioso, y el general Isao en particular, el poder del Kaiju número 2. La noticia impactó a todos. Narumi y Kafka estaban demasiado lejos para llegar a tiempo. Ante la inminencia del ataque, Isao ordenó evacuar de inmediato. Él se quedaría para enfrentar al Kaiju número 9, ganando tiempo para que los demás escaparan. Consciente del potencial evolutivo de los Kaijus, Isao se había preparado para este momento, pero la realidad lo superó. La pelea fue feroz, resistió una serie de ataques demoledores, contraatacando con precisión y fuerza, pero el enemigo no cedía. El Kaiju número 9, ahora más letal que nunca, lo presionaba sin darle tregua. Aunque su cuerpo comenzaba a resentir el esfuerzo, el general no dio ni un paso atrás. Sabía que de su resistencia dependía la vida de todos los presentes, y estaba dispuesto a pagar cualquier precio para detener a esa bestia. Mientras Kafka y Narumi se desplazaban a toda velocidad, el combate escalaba a otro nivel. Isao, consciente de que cada segundo contaba, decidió liberar el poder absoluto del arma Kaiju número 2. A diferencia de los trajes numerados, que ya de por sí exigen un esfuerzo físico brutal, las armas creadas a partir de Kaijus numerados eran aún más letales. Su poder sobrecargaba el cuerpo hasta límites inhumanos, reduciendo drásticamente la esperanza de vida de quien las usaba. Isao lo sabía, pero en ese momento nada importaba. A cambio de ese alto precio, recibió una fuerza que rozaba el poder de un Kaiju numerado, pero en manos de un humano. Sin embargo, el Kaiju número 9 apenas reaccionó. No importaba cuántas técnicas y ataques recibiera, el monstruo respondía con una frialdad inquietante. En medio del combate, Isao comenzó a notar las secuelas de luchar contra los Kaijus. Su cuerpo, marcado por heridas profundas, apenas conservaba la fuerza de su poder. Hubo un instante breve pero intenso en el que su mente lo llevó de regreso al pasado, a las batallas que libró junto a su difunta esposa. Esa memoria lo golpeó con fuerza, recordándole cuánto había cambiado y cuánto había perdido. Entendió que no podía prolongar más esa pelea. O actuaba ahora o todo estaría perdido. Así, optó por superar sus límites. Consciente de que no habría regreso, sabía que esta generación estaba en buenas manos. Aunque reconocía que no fue el padre que su hija merecía, estaba decidido a borrar esa amenaza del futuro de ella. Con todo su poder concentrado, Isao cargó un ataque devastador, poniendo en él no solo toda su fuerza física, sino una vida entera. El impacto final sacudió todo el lugar, pero no fue suficiente. Nada detuvo al número 9. A pesar del daño recibido, logró regenerarse una vez más. El Kaiju número 9, sorprendido, incluso mencionó que si Isao fuera un Kaiju, ya estaría muerto, pero
Como solo era un humano, él había perdido. La llegada de Narumi y Kafka al lugar de la batalla se sintió como un rayo de esperanza. Pero esa ilusión se rompió de inmediato. Habían llegado, pero demasiado tarde. El Kaiju número 9 había logrado asimilar por completo a Isao. Su presencia era más intimidante que nunca y su energía había alcanzado niveles nunca vistos. El propio Kaiju confirmó que tras la fusión había alcanzado su forma más poderosa y que Isao estaba muerto. Narumi, incrédulo, se negó a aceptar esas palabras. Kafka también luchaba por procesarlo, y el golpe emocional se intensificó cuando Kikoru llegó para presenciar la peor pesadilla de su vida. Su padre ya no estaba. En su lugar se alzaba el enemigo más peligroso al que jamás se habían enfrentado. Curiosamente, el Kaiju número 9 explicó que tras una fusión, su cuerpo sufría un periodo de rechazo, lo que le obligaba a retirarse para estabilizarse. Sin embargo, esa calma momentánea no era algo que Narumi y Kafka estuvieran dispuestos a permitir. Ambos, llenos de furia y determinación, coordinaron un ataque conjunto para detenerlo antes de que pudiera escapar. El Kaiju número 9, tras haberse fusionado con el general Shinomiya, se alzó como una fuerza aterradora. Su nuevo poder superaba con creces todo lo imaginable, tanto que ni siquiera la cooperación de Kafka y el capitán Narumi lograba contenerlo. Cada ataque combinado, cada esfuerzo por herirlo, terminaba siendo inútil frente a la imponente resistencia y las habilidades de aquel monstruo. Sin embargo, Nei, había algo en su interior que no estaba bien. Pese a su temible apariencia y la fuerza descomunal que emanaba, el Kaiju número 9 sufría los estragos del síndrome de rechazo, consecuencia inevitable de la fusión. Su prioridad, por lo tanto, no era acabar con sus enemigos, sino escapar antes de que su propio cuerpo colapsara. En medio de la batalla, Kikoru vivía su peor tormento. Frente a ella estaba el ser que le había arrebatado a su padre y, aún así, era incapaz de hacer algo. La impotencia la ahogaba, devorándola con pensamientos de debilidad, inutilidad e incapacidad para cumplir la promesa que se había hecho a sí misma. Cuando el monstruo reunió toda su energía para lanzar un ataque definitivo, parecía que todo terminaría ahí. Pero contra todo pronóstico, nuestros héroes lograron salir ilesos. La sorpresa se dibujó en el rostro del Kaiju. Sus cálculos habían fallado. Consciente de que su tiempo se agotaba y que no podía derrotarlos en ese momento, cambió de estrategia. Atacó directamente a Kikoru y a otro miembro del cuerpo de defensa, sabiendo que Kafka y Narumi priorizarían salvarlos antes que perseguirlo. Así, el enemigo aprovechó para ejecutar una retirada táctica, no sin antes lanzar una última advertencia a Kafka. La próxima vez que se encontraran, la era de los Kaijus habría comenzado. El silencio tras la batalla fue devastador. La calma se impregnó de desesperación, ira e impotencia. Ni Narumi ni Kafka pudieron evitar sentirse responsables por haber permitido la huida de su enemigo. La sensación de fracaso pesaba más que cualquier herida física. 2 días más tarde, la nación entera y el cuerpo de defensa se prepararon para despedir al general Isao. La sociedad lloraba la pérdida de un líder legendario, pero para los halcones, aquella herida era mucho más profunda. El funeral, solemne y desgarrador, reunió a todas las divisiones. Sin embargo, la primera división fue la que más dejó ver su dolor. Entre todas las miradas llenas de rabia y tristeza, la ausencia de Kikoru fue la más llamativa. No asistió al funeral de su propio padre. En lugar de estar allí, buscó al capitán Narumi y, entre lágrimas contenidas, le confesó lo que la carcomía por dentro. Se sentía débil, inútil, incapaz de haber hecho algo en la batalla. Creía firmemente que, por su falta de fuerza, el Kaiju había logrado escapar. Su dolor se mezclaba con una furiosa determinación, por lo que no podía permitirse llorar ni rendirse. No habría duelo ni descanso hasta acabar con el monstruo. Miró al capitán directamente y le suplicó que la entrenara. Narumi, que respetaba y agradecía profundamente a Isao, comprendió la magnitud de ese pedido. Él mismo había sentido la impotencia de no poder detener al enemigo. Por eso, aceptó. Le dijo que sí, que la entrenaría y que todos se volverían más fuertes antes de volver a enfrentar al Kaiju número 9. Los días pasaron. Mientras los equipos de limpieza trabajaban sin descanso en la devastada zona de combate, Kikoru inició el camino que había elegido, un entrenamiento implacable. Narumi no perdió tiempo y la enfrentó a la teniente de su escuadrón. La diferencia de poder era abismal, demasiado evidente, pero Kikoru aceptó el reto. El capitán le dio un mes para mostrar resultados, y ella, decidida, no dudó en aceptar. Mientras tanto, Narumi debía tomar otra decisión crucial: el futuro de Kafka dentro del cuerpo de defensa. Tras la muerte del general Isao, ahora era él quien tenía la última palabra. Los informes médicos no eran alentadores. El cuerpo de Kafka se transformaba lentamente en Kaiju.
Algunas partes ya no volvían a su forma humana y, al no existir precedentes, el pronóstico era incierto. La posibilidad de que nunca recuperara su humanidad era real. Kafka era plenamente consciente de su condición y temía ser expulsado, pero su objetivo seguía firme: derrotar al Kaiju número 9, cueste lo que cueste. Fue entonces cuando recibió una inesperada noticia. Narumi, aunque sabía que era arriesgado mantenerlo en servicio, reconocía que su fuerza era indispensable. Él mismo había sentido la impotencia de no poder acabar con el enemigo y, dejando a un lado su orgullo, pidió directamente a Kafka que le prestara el poder del Kaiju. Kafka aceptó sin dudar. En ese instante, ambos sellaron un pacto silencioso: luchar juntos con todo su poder y determinación para destruir al Kaiju número 9 y evitar que la humanidad cayera en la era de los monstruos. Muy lejos de allí, en la base militar de la Tercera División, el teniente Hoshina observaba con entusiasmo un acontecimiento inesperado: el despertar del Kaiju número 10. El cuerpo de defensa nunca lo había eliminado por completo. Habían conservado su cabeza, manteniéndolo con vida bajo estricta vigilancia. El capitán Hoshina encara al Kaiju número 10 y le pregunta directamente si conoce al número 9. La criatura responde con arrogancia. No solo lo conoce, sino que asegura haber sido creada por él. Sin embargo, añade que no revelará nada más, a menos que Hoshina lo saque de allí para librar un combate juntos. No obstante, su petición no es lo que parece. El número 10 no pide libertad, sino que exige ser transformado en un arma viviente, alojado en el cuerpo de Hoshina, con tal de poder pelear a través de él. Para este Kaiju, no importa si su oponente es humano o monstruo, lo único que anhela es un enfrentamiento emocionante. Hoshina duda un instante, pero tras pensarlo, acepta. Tiempo después, el capitán asiste a una reunión con todos los escuadrones, convocada para tratar el asunto del Kaiju número 9. Allí queda claro que Narumi no simpatiza en lo más mínimo con Hoshina, mostrándole un abierto desdén. Durante la reunión, Hoshina revela lo que obtuvo del número 10. No solo confirmó que fue creado por el número 9, sino que además se describió a sí mismo como un prototipo. Esto abre la aterradora posibilidad de que el enemigo sea capaz de producir kaijus aún más poderosos. El problema es que todavía desconocen el proceso de creación de estas criaturas, y peor aún, la ubicación del número 9 sigue siendo un misterio. Solo pueden especular que debe encontrarse en algún lugar donde exista energía suficiente para dar vida a esos kaijus especiales. Mientras tanto, Hoshina propone que la división se mantenga en preparación constante. En ese mismo encuentro, la capitana recuerda que deben buscar a alguien compatible con el arma número 6, la más poderosa de todas. Y el elegido resulta ser nada menos que Reno. El arma, forjada a partir del kaiju que alguna vez fue conocido como el rey de los kaijus, representa un desafío colosal. Así, Reno es informado de que ha sido seleccionado como candidato. Los primeros intentos de equiparlo con el arma se limitan únicamente a los brazos. Sin embargo, apenas experimenta en carne propia la magnitud del poder kaiju, su cuerpo no lo resiste y cae inconsciente. Más tarde despierta en la enfermería, donde su capitán le aconseja retirarse antes de que sea demasiado tarde. Pero Reno, decidido, se niega a renunciar. Con firmeza declara que seguirá adelante. Ante su determinación, su capitán le advierte que será sometido a un periodo de prueba de 1 mes, tiempo en el que deberán comprobar si realmente es compatible con el arma número 6. Con el paso de 1 mes, Reno demuestra un progreso impresionante. Ya está listo para poner a prueba el arma número 6 en un combate real. Su capitán, confiando en sus capacidades, le asigna la misión de eliminar junto a su equipo a un kaiju con una fortitud de 6.4. Sin embargo, la tarea viene con una advertencia peligrosa. Solo puede usar el traje durante 10 minutos, pues la carga del arma es tan poderosa que desgasta la vida de quien la empuña. El escuadrón se organiza rápidamente. Mientras Reno se prepara para enfrentar al kaiju principal, sus compañeros se encargan de eliminar a las bestias secundarias. Entre ellos está Iharu, quien no puede evitar sentir una mezcla de envidia y frustración. Piensa que desde que ingresó al escuadrón sus resultados han dejado de mejorar y que, poco a poco, los demás lo han superado, incluido Reno. El temor de ser dejado atrás lo corroe, aunque intenta disimularlo en medio del combate. Reno, decidido, se lanza contra el kaiju principal. Eleva su potencial de batalla al 46%, pero pronto se da cuenta de que no es suficiente. Entonces lo incrementa al 51%, desatando una ofensiva brutal. Sus ataques son veloces y constantes, pero el precio es alto. Los sensores detectan que su presión sanguínea se dispara. Sus músculos empiezan a desgarrarse y su cuerpo muestra signos de colapso. Al mismo tiempo, su estilo de lucha se vuelve más salvaje y agresivo. El capitán observa con seriedad y explica al resto que aquello es normal.
Las células del arma número 6 están sincronizándose con Reno y ese proceso hace aflorar su verdadera personalidad. Aún así, advierte que si Reno no logra controlarse, jamás volverá a recibir autorización para usar el arma. Pero Reno no se detiene. A pesar del dolor y de las heridas, continúa atacando con una ferocidad desmedida. En un salto desesperado, su pierna se fractura y su cuerpo cede por momentos. El capitán, viendo que la situación es crítica, ordena evacuarlo y anuncia que él mismo enfrentará al kaiju. En ese instante, Iharu da un paso al frente. Con una determinación renovada, le pide al capitán que les conceda un poco más de tiempo, convencido de que Reno aún puede vencer al monstruo. Contra todo pronóstico logra llegar hasta su compañero herido y lo ayuda a ponerse en pie. Con una mezcla de coraje y amistad, Iharu le dice a Reno que no está solo, que acabarán juntos con la bestia. Reno, aún con el dolor recorriendo su cuerpo, asiente. Así, hombro con hombro, ambos se preparan para el asalto final contra el kaiju. Iharu y Reno se preparaban para enfrentar al kaiju en un trabajo conjunto. Iharu avanzaba de frente, directo contra la bestia, mientras Reno mantenía la distancia, aguardando el momento preciso para disparar. Desde la zona de control reportaban que las ondas cerebrales de ambos regresaban a la normalidad. Sin embargo, Yugo no dejaba de preocuparse. Reno estaba gravemente herido y su cuerpo ya no podía seguir combatiendo. Sin él exponer el núcleo sería imposible, y sin el núcleo no había manera de derrotar al kaiju. El oficial recordaba que Iharu apenas contaba con un 24% de potencial de combate, insuficiente para superar la prueba. Pero entonces Iharu acortó la distancia y disparó varias veces al costado del monstruo, logrando que éste reaccionara. Yugo frunció el ceño sorprendido. Aquello no correspondía al 24% registrado. Ordenó una nueva medición y, al recibir los datos, el personal se exaltó. Iharu había alcanzado un 41%. El intercambio de miradas entre Yugo y Toko dejaba claro lo extraño de aquella situación. De pronto, Iharu tropezó con una roca en medio del bosque, cayendo de bruces. El monitor marcó una brusca caída al 22%, pero en el instante siguiente esquivó de un salto la cola del kaiju y el indicador volvió a dispararse hasta un 42%. Toko fue la primera en señalarlo. El poder de Iharu parecía explotar solo cuando entraba en combate real. Yugo quedó pensativo. Tal vez aquel chico era del mismo tipo que él. Además, los valores eran cercanos a los de Ren. Con el entrenamiento adecuado podría mejorar drásticamente. Mientras tanto, Iharu recordaba sus propias reflexiones. No era un genio, ni alguien destinado a ser héroe. Siempre terminaba frente al mismo muro, pero estaba decidido a golpearlo una y otra vez, sin rendirse jamás. Con esa determinación, maniobró sobre el cuerpo del kaiju, atacándolo. Un zarpazo lo lanzó hacia los árboles, pero amortiguó la caída con las ramas y rebotó directo hacia el río. No se detuvo. De un salto volvió al monstruo, jurando luchar junto a los demás, pidiéndoles en su mente que se adelantaran y lo esperaran. Reunió todo su poder y descargó sus disparos contra la bestia. El calor lo sobrecargaba, pero logró impactar en la parte congelada del kaiju, exponiendo su núcleo. Desde el aire gritó a Reno por el comunicador. Reno, entendiendo la señal, apretó el gatillo. El disparo fue devastador, atravesando el núcleo y levantando pilares de hielo. El kaiju principal cayó de costado, sin vida. La base confirmó el resultado. El objetivo había sido eliminado por el oficial Reno. Iharu corrió hacia él y ambos chocaron las manos, celebrando la victoria. Los soldados a su alrededor también se unieron a los festejos, pero Yugo, en silencio, se vio arrastrado por los recuerdos. Revivió un momento de su juventud en la biblioteca, cuando Hikari le contó que sus células eran compatibles con el número 4. Ella sonreía, llena de sueños sobre luchar contra kaijus más poderosos y proteger a la gente. Yugo se preguntaba si, de haberla apoyado de verdad aquel día, ella seguiría viva. De vuelta al presente, no pudo contener las lágrimas. Toko, al notarlo, se apartó nerviosa. Él solo atinó a reír amargamente, disculpándose. Luego anunció que Reno había superado la prueba y que una parte del futuro del país recaería en sus hombros. Reno no agradeció. Estaba demasiado feliz. Iharu también compartía esa alegría. Toko cuestionó a Yugo. No debía advertirles sobre el peligro de sacrificarlo todo por responsabilidad, pero él negó con calma. Iharu ya había demostrado ese espíritu. Sermonear sería un gesto vacío de un viejo. Más tarde Mina lo contactó para pedir su opinión sobre Reno. Yugo lo describió como dedicado, obstinado y temerario, pero también alguien en quien sus compañeros confiaban plenamente. Mina fue clara. No permitiría que Reno muriera, y por eso quería saber qué pensaba él, el más cauteloso respecto a las armas numeradas. Yugo solo respondió que entrenaría tanto a Reno como a Iharu, hasta convertirlos en guerreros que incluso a ella pudieran sorprender. Mirando una foto de Hikari, comprendió que ese era su destino por haber sobrevivido.
en la base de Kanazawa, todos recibieron la noticia. Reno había tomado oficialmente el número 6. Kafka reaccionó aterrado, convencido de que era un riesgo enorme. Su protesta fue interrumpida por un golpe de Kikoru, quien le recordó que no debía subestimarlos. Reno era un gran guerrero, y ella solo veía en esto una oportunidad para volverse aún más fuerte. Kafka, al final, aceptó en silencio. Esa misma noche salió a correr. Reflexionaba sobre su lugar. ¿Qué había logrado realmente por su propia fuerza? No lo necesitaban a él, sino al Kaiju número 8. Su mirada cayó en la cicatriz de su mano. Entonces apareció Soshiro, quien con una velocidad fulminante le puso una cuchilla al cuello, reclamando la verdad que le había ocultado. Pero también le confesó algo. Estaba agradecido. Agradecido de que, aún con todo, Kafka hubiera salvado al tercer escuadrón. Soshiro sabía de la condición de Kafka. Cada transformación podía dejarlo atrapado como Kaiju. Por eso le prometió que él se encargaría del número 9 y que Kafka debía recorrer su propio camino aunque fuera lento. Kafka lloró al escuchar esas palabras, pero se reafirmó. Quería ser reconocido por su fuerza, como Reno y los demás. Soshiro lo llevó al santuario Ryunei, donde descansaban los guerreros caídos en batallas contra kaijus desde la era Edo. Allí lo retó a un combate mano a mano, sin traje ni transformación. Kafka aceptó con entusiasmo, pero rápidamente fue superado. Aún así, Soshiro reconoció su esfuerzo. Había crecido mucho, aunque aún dependía demasiado del poder del número 8. Le reveló entonces un estilo de combate, cuerpo a cuerpo, perfeccionado por Isao, diseñado para derrotar kaijus con las manos desnudas. Ese sería el camino de Kafka: entrenar para reducir al mínimo el tiempo de su transformación, luchar por el futuro y abrirse paso con su propia fuerza. Al final, Kafka aceptó. Mientras regresaban, se detuvo a hacer una reverencia al santuario, y en ese instante, entre las sombras, creyó ver la figura de un samurái con armadura que lo observaba con una mirada implacable. Soshiro lo llamó, y al volverse, la figura había desaparecido. Kafka, inquieto, decidió guardarse aquel extraño encuentro. En fin, Hibino sigue entrenando bajo las estrictas indicaciones del capitán Hoshina. No le resulta nada fácil, se nota lo mucho que le cuesta, pero al menos hay una buena noticia. Shinomiya le anuncia que pronto podrá recuperar su terminal, lo que significa que por fin podrá volver a comunicarse con sus compañeros. Sin embargo, han pasado ya 2 meses desde la última vez que habló con ellos, y ahora no está seguro de cómo acercarse nuevamente. Al final, es Reno quien da el primer paso y se comunica con él, reclamándole por haber desaparecido todo este tiempo sin decir nada. Hibino, con cierta inseguridad, confiesa que tenía miedo de que lo rechazaran, de que ahora lo miraran con temor. Pero Haru, bastante molesto, le deja claro que nadie lo desprecia y que, de hecho, ninguno lo ve como un enemigo. Tras leer todos los mensajes acumulados en esos 2 meses, Hibino comprende que es verdad. Sus compañeros nunca dejaron de apoyarlo. Mientras tanto, se revela que en el último mes se han registrado al menos 14 avistamientos de kaijus, y lo más alarmante es que parecen ser mucho más inteligentes que antes. Hoshina sospecha que todo esto está relacionado con el kaiju número 9, así que comienzan a preparar estrategias para enfrentarlos. Se habla del uso de nuevas armas, de trajes especializados, y es entonces cuando Kikoru recibe el traje número 4, aquel que alguna vez perteneció a su madre. Pasan algunos meses sin avistamientos, pero el cuerpo de defensa sigue entrenando sin descanso. Un día, Hibino se encuentra en la azotea junto a la capitana Mina. Ambos recuerdan su infancia, y Mina le confiesa que cuando era niña siempre encontraba seguridad en la sonrisa de Kafka. Ahora que ambos son más fuertes, ella le asegura que juntos acabarán con los kaijus. Hibino responde que así será, pero en lo más profundo de su corazón, cuando queda a solas, duda. No está seguro de si realmente podrá derrotar al kaiju número 9. Entretanto, en la ciudad, un nuevo kaiju aparece y los estragos comienzan de inmediato. El episodio comienza con un caos total extendiéndose por todo Japón. Sin previo aviso, una oleada de kaijus aparece simultáneamente en distintas ciudades, atacando sin patrón aparente, incluso en medio de un día que debía ser de felicidad. Durante la boda de la hija de uno de los viejos amigos de Kafka, Hibino, la tragedia se hace presente. Un enorme kaiju irrumpe en la ceremonia, abriendo sus fauces para devorar a la novia frente a todos los invitados. En el último instante, el capitán Narumi llega al rescate. Con una precisión y frialdad sobrehumanas, el líder de la primera división extermina al monstruo, salvando a la joven. Pero su mirada se endurece al comprender lo que eso significa. Los ataques no son aislados. Los kaijus están atacando todo el país, algo completamente inusual.
Narumi y los altos mandos coinciden en que el comportamiento de las criaturas no tiene precedentes. No se trata de simples irrupciones naturales. Hay un patrón, una inteligencia detrás. Narumi sospecha que el responsable es el Kaiju número 9, una entidad capaz de manipular y controlar a otros Kaijus desde las sombras. Si su teoría es correcta, Japón enfrenta algo mucho más grave que una invasión, un ataque coordinado. Ante la magnitud del desastre, el escuadrón decide desplegar armamento de máximo nivel. Para el combate, se activa el cañón electromagnético de largo alcance, un arma experimental diseñada específicamente para sincronizarse con el arma número 4, es decir, con Kikoru Shinomiya. Sin dudarlo, Kikoru se introduce en el cañón, con determinación en sus ojos, recordando las palabras de su padre y su promesa de volverse lo bastante fuerte para proteger a los demás. Es lanzada a través de los cielos a una velocidad impresionante. Al llegar al campo de batalla, impacta con una fuerza devastadora y elimina de inmediato a un kaiju que estaba arrasando con la zona urbana. Mientras tanto, Hoshina, el subcapitán, se prepara en otro frente con un nuevo equipamiento, el arma número 10, construida a partir del cuerpo del poderoso kaiju. Número 10, aquel que había enfrentado y vencido tiempo atrás junto a Kafka y Mina. Este traje, sin embargo, tiene una peculiaridad. Posee voluntad propia. Puede hablar, pensar y actuar, pero no necesariamente obedece las órdenes de Hoshina. El combate entre ambos, más que contra los kaijus, se convierte en una lucha de sincronización. La falta de coordinación entre el humano y el traje reduce su rendimiento, y su potencial de combate desciende peligrosamente. Sin embargo, cuando la situación se vuelve desesperada, Hoshina toma una decisión audaz. En lugar de obligar al número 10 a seguir su ritmo, decide adaptarse él al kaiju. En ese momento, ambos sincronizan sus instintos. Su estilo de combate cambia por completo, y el poder que desatan juntos alcanza un 70% de su potencial máximo. En cuestión de segundos, comienzan a abrirse paso entre las hordas de monstruos con una precisión quirúrgica. Pero el peligro aún no ha terminado. Entre los escombros surge un kaiju de color negro, mucho más grande e inteligente que los demás. Su sola presencia impone una presión abrumadora. Hoshina no duda ni un instante, desenvaina sus cuchillas y ejecuta su técnica número 6, cortando al enemigo en un torbellino de acero y velocidad. El kaiju cae hecho pedazos, aunque la tensión entre Hoshina y el número 10 persiste. Ambos siguen discutiendo incluso después de la victoria. En otro sector de la ciudad, los sensores detectan 6 kaijus gigantes más. Kafka, viendo la devastación y el sufrimiento de la gente, se desespera por actuar, pero el mando no le otorga permiso. Saben que si se transforma en el kaiju número 8, todo el país podría descubrir su secreto. Aún así, antes de que Kafka tome una decisión imprudente, la capitana Mina Ashiro, comandante de la tercera división, entra en escena. Montada en su inmenso cañón, declara con serenidad que se encargará de los kaijus restantes. Y así, a pesar de encontrarse a más de 20 kilómetros de distancia, con un solo disparo de su cañón de largo alcance, logra impactar de lleno a los kaijus que avanzaban, reduciéndolos a pedazos en cuestión de segundos. La potencia del ataque es tan abrumadora que incluso los soldados veteranos quedan sin palabras ante semejante demostración de poder. En cuestión de minutos, el frente parece controlado. Todos piensan que la amenaza ha sido contenida, pero Narumi, con su instinto de cazador, siente que algo no encaja. Todo ha sido demasiado fácil. Mientras tanto, en otro sector, el kaiju número 9 observa en silencio. Su expresión denota paciencia, como si hubiera estado esperando algo o a alguien. Su plan no era una simple invasión, era una trampa cuidadosamente orquestada. De pronto, en todos los frentes comienzan a emerger nuevas lecturas de energía, niveles que superan cualquier registro previo. Los kaijus más poderosos hasta ahora aparecen, criaturas de nivel 10, completamente distintas, con un aura abrumadora. Solo su presencia es suficiente para hacer temblar la tierra. Narumi lo comprende enseguida. El objetivo de estos monstruos no es destruir ciudades ni acabar con la humanidad. Su verdadera misión es dividir las fuerzas principales y eliminar a cada uno de los capitanes más fuertes. Sin posibilidad de enviar refuerzos, la defensa se ve obligada a dividirse. Cada capitán deberá enfrentar a un kaiju numerado por su cuenta. Incluso Kikoru debe enfrentarse a uno que, de manera perturbadora, adopta una apariencia similar a la suya, como si fuera un reflejo distorsionado. Kikoru desata todo su poder, atacando con una furia y precisión impresionantes, pero el kaiju no se inmuta. En un instante, con un solo golpe, atraviesa su escudo y la hiere de gravedad. Por su parte, Narumi se ve acorralado por el kaiju que le ha tocado en combate. Su enemigo parece anticipar cada uno de sus movimientos. Lo mismo ocurre con Hoshina, quien lucha con todo su cuerpo y alma,
pero se ve superado por una criatura que parece haber sido creada solo para derrotarlo. El director Hasegawa, al analizar los datos en el cuartel de mando, finalmente entiende la magnitud de la situación. Cada uno de estos kaijus ha sido diseñado específicamente para contrarrestar y eliminar a los capitanes de la fuerza de defensa. De algún modo, los enemigos conocen sus tácticas, su armamento e incluso sus debilidades personales. Mientras la batalla se vuelve cada vez más desesperada y las bajas aumentan, Kafka Hibino, nuestro protagonista, se dedica a evacuar a los civiles, guiándolos hacia refugios seguros y dándoles palabras de aliento entre el caos. Aunque el rugido de los kaijus se escucha cada vez más cerca, Kafka no se detiene. Su mirada refleja la determinación de quien sabe que aún no ha terminado su lucha. En otro punto del campo, la teniente Shinonome se encuentra gravemente herida. Apenas puede mantenerse en pie, pero se niega a retroceder. Con cada respiro lucha contra el dolor y continúa atacando. Sabe que su fin podría estar cerca, pero decide que, si ha de caer, será dando batalla. Aunque sea un instante más, piensa, ganaré tiempo y quizás obtenga la información que necesitamos. Sin embargo, su oponente no muestra piedad. El kaiju la golpea brutalmente, estrellándola contra el suelo una y otra vez, hasta dejarla casi sin vida. Está a punto de darle el golpe final cuando, de repente, una figura se interpone entre ambos. Un rugido humano y monstruoso a la vez corta el aire. Es Kafka, transformado, con los ojos brillando de determinación y furia. Con voz firme, declara: «Yo me encargaré de este kaiju». La música se eleva, las luces del campo de batalla arden, y el verdadero combate final está a punto de comenzar. Con esto hemos llegado al final de este anime. Recuerda dejarnos en los comentarios alguna otra obra que te gustaría que resumiéramos. Nos vemos hasta la próxima.